Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. No nos convertimos en seres iluminados visualizando figuras de luz, sino volviéndonos conscientes de nuestra obscuridad. Esta frase es de Carl Gustav Jung y qué bueno que estás aquí con nosotros compartiendo esta tarde muy linda, que me agarraste así como que descanchada porque estoy ya aquí entradísima en la plática que vamos a tener el día de hoy, porque fíjate que es un tema muy interesante que vale la pena que le saquemos el mayor provecho posible y es el eneagrama. Entonces, no sé si has oído hablar de él o si sabes en qué consiste, o a lo mejor vas a aprender algo nuevo el día de hoy que seguramente, como todo lo que procuramos, va a ser útil en tu vida. Y hoy va a ser muy importante que tengas lápiz, papel a la mano, porque vamos a estar trabajando con esto del eneagrama con un experto que lo ha estado estudiando muchos años de su vida. No sé si exactamente. Algunos añitos ya, que va a estar aquí con nosotros y que tiene una amplia experiencia y que nos va a servir de mucho. Su nombre es Carlos Guerrero. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Luisa, muchas gracias a ti por tu invitación y muy contentos de estar aquí en contacto con tu auditorio. Creo que, como tú dices, les podemos dejar algo muy, muy interesante y qué buena recomendación. Y si no tienen lápiz, pues nos conformamos con pluma, ¿no? Ok, está muy bien, aunque sea con pluma. Aquí hay una cosa importante. Ustedes a lo largo del programa van a estar empezando a recibir información acerca de lo que es el eneagrama. Entonces, ¿qué te parece, Carlos, si empezamos hablando un poquito de la historia del eneatipo para aprovechar ahora sí que mucho el tiempo, empezar a cambiar y mejorar? Yo creo que en Resuelve lo que estamos tratando de hacer es eso, que las personas se vuelvan conscientes, como la frase que les estoy compartiendo al principio del programa. Muchas veces nosotros queremos cambiar cosas y no sabemos cómo ni por dónde. Necesitamos herramientas y yo creo que el eneagrama es una muy buena herramienta. Fíjate que la persona que se trajo el eneagrama de Extremo Oriente, ahorita empezamos ya con la parte que tú querías, la parte histórica, Gurdjieff precisamente decía que cuando una máquina se conoce a sí misma, deja de llamarse máquina. Uh-huh. Y creo que esto nos habla precisamente de tomar conciencia. Eneagrama viene del griego enea 9, gráfico. Es un gráfico que de hecho tiene 9 puntos. Lo que ha pasado, por lo que calculan los expertos, este no es un sistema de psicología intrapersonal que inventaron hace poco los psicólogos de tal o cual país. Esta es una herramienta que se ha venido observando y desarrollando por miles de años textualmente. Se calcula entre 2.500 y 3.000 años, y nace en la región de Medio Oriente, y un poquito tirándole hacia la India, de donde precisamente surgen credos, religiones, que pues prácticamente tienen metido a, no sé si 2/3 partes del mundo, un poquito más. Estamos hablando de que cristianismo, judaísmo, islamismo, y de rebote incluso un poco el budismo, están relacionados con estos principios que, para la gente que nos escuche y que haya leído otras religiones, más allá de la nuestra, la católica, sabrá que hay muchas coincidencias, no sé si probablemente más coincidencias que diferencias, en el fondo, cuando hablamos del fondo, ¿no? Este es un sistema en donde, más que recibir una información de qué eres o dónde estás, nada más, como de repente, no sé si voy a decirlo adecuadamente, pero es mi forma de pensar. Pues es que ya sé qué signo del zodiaco soy y ya sé qué ascendiente tengo, entonces pasivamente, receptivamente, todos los días me voy a leer mi horóscopo a ver qué me predeterminaron en mi destino los astros. Uh-huh. Perdón por lo que estoy diciendo, que suena precisamente a crítica, pero el eneagrama lo que te ofrece, como tú acabas de decir, es, tú te ubicas mediante tu propio autoanálisis. Uh-huh. Esta es la parte más importante del eneagrama, es autogestivo. Sí te pueden ayudar algunas personas, podemos ayudar a algunos. Yo no soy terapéutico, yo soy más bien laboral y se está aplicando el eneagrama como una herramienta poderosísima. Les voy a dar nada más un dato. Se llegó a Osama Bin Laden en el descubrimiento de dónde estaba el señor escondido gracias a análisis que tanto la CIA como el FBI están utilizando ya como eneagrama para predeterminar el comportamiento de muchos, predeterminar como predisposición de muchos gobernantes del mundo. Uh-huh. Al saber, por ejemplo, de un Hugo Chávez qué eneatipo correspondería y cuáles son sus tendencias más profundas, te ayuda para entender a otras personas y desde luego aquí lo más importante, más que venir a decir como la CIA o como el FBI, pongámonos a eneagramar a otros, es agarra la herramienta para ti mismo. En mi caso personal, una persona que viajo mucho me ayudó mucho esto hace años
porque pues no podía ver a mi terapeuta y entonces me ponía unas regañizas y me decía que qué onda con mis procesos, pero pues bueno, tengo una familia que mantener y me llegó la herramienta yo primero de manera muy escéptica y después empecé a meterme más a fondo. Cuando me di cuenta yo ya estaba ubicado en este eneagrama en un punto de partida y dinámicamente cómo te debes mover mediante tu trabajo propio en un mapa de conciencia que es lo que te ofrece el eneagrama, rutas de integración. Si te vas hacia acá y enfatizas en tu centro emocional, que esta es la clave del eneagrama, esto y esto, te va a ir bien. Si te vas hacia la otra dirección y empiezas a enfatizar estas otras cosas, es ahí donde pierdes. Básicamente esto es el eneagrama. O sea que de alguna manera, tratando de tomar todo lo que dijiste, no es una herramienta predictiva, lógicamente. Y va a partir entonces de tu conocimiento personal, ¿no? O sea, aquí tú dices, sí podemos apoyar a los demás, que a lo mejor es uno de los trabajos, yo sí soy psicoterapeuta, entonces es uno de los trabajos que a veces les dejo, les digo, ve y pregunta a la gente cómo te ve. Claro. Ve y pregúntale a tu mamá, a tus hermanos, a tus esposos, Claro. a tus hijos, cómo te ven, porque te da una información extra que tú no alcanzas a ver. Entonces, en este caso, podríamos decir que el eneagrama, si bien es cierto que esa información es útil, no es necesaria. O sea, porque tú te estás autoanalizando de alguna manera, ¿verdad? Tú te autodiagnosticas y el que se quiera hacer tonto, el que se quiera hacer güey, dicen los Eso es chavos ahora, importante. se va a dar cuerda solito y no te va a servir para nada esto. O sea, que hay que hacerlo como que con honestidad. Y sobre todo, ¿sabes qué? De corazón. Okay. Cuando realmente te llegan los salvavidas, cuando estás en tu momento, cuando has trabajado, cuando estás en la búsqueda, te llegan estas herramientas que están, desde luego, Luisa, cargadas de espiritualidad. O sea, el eneagrama te puede servir para una integración espiritual contigo mismo, como para empezar a ver en los otros cómo tienen debilidades y por dónde me voy si los quiero fastidiar. Aguas con esta segunda parte por el comentario que hice del FBI o de la CIA, ¿no? Ajá. El punto central del eneagrama es, podemos, a nivel de los mecanismos de defensa del ego que todos desarrollamos y tenemos, y esos abundan y nos los agarramos y nos los llevamos por toda la vida sin ningún problema, en el fondo lo que tú necesitas es encontrar tu centro emocional básico. Lo que tú dijiste es muy importante. De chiquitos escogimos, mediante la dinámica emocional que vivimos, tú escogiste una forma de compensar las cosas que sentías que eran importantes para ti en la vida. Y se ha observado por miles de años que coincide con 9 eneatipos. Okay. Entonces los sabios de Oriente encontraron que coincidía con 9 formas particularmente de tenerlo. Esto nos puede sonar incluso muy familiar para quienes somos católicos, porque cuando se habla de pecados capitales, bueno, el eneagrama no es nada light y no es New Age y no es cualquier crítica que algunos sectores, también es cierto, de sectores más conservadores de la sociedad dicen, es que esa cosa es del diablo. Es en lo absoluto. Mira, el eneagrama, en lugar de hacerte lo más light, te lo hace más profundo. Sí. El catolicismo reconoce 7 pecados capitales, el eneagrama habla de 9. Okay. Y lo que se ha descubierto es que básicamente tu chamba en la vida, tú solito la escogiste. Bueno, hay algunos que dicen que antes de que vinieras a la vida, tiene que ver con uno de estos puntos de compulsión, para no llamarles pecados capitales. O sea que de alguna manera estamos hablando que, por ejemplo, si un eneatipo, vamos a hablar, ¿cuál quieres que hablemos para empezar? El que tú quieras. ¿Quieres que los mencionemos los 9 como sí, para hacer un recorrido? Sí, ¿qué te parece si vamos mencionando los 9 para que las personas que nos están escuchando se vayan como que tratando de identificar en el tipo un poquito? A lo mejor, pues bueno, se puedan ubicar mucho mejor, pero ahorita hay ciertas ideas, ¿no? Entonces vamos viendo qué te parece cada uno de los eneatipos. Pero les voy a mencionar nada más rapidito que son estos 9 eneatipos, estos 9 tipos de personalidad emocional que, repito, por miles de años se observó en los que coincidimos todos los seres humanos. No les voy a dar en categorías, el eneagrama no categoriza, los voy a dar del 1 al 9, no quiere decir que el 1 es el más importante o el menos y el 9 el más o el menos, simplemente por darles un punto de referencia. El 1 es el reformador. La persona que es muy estricta consigo misma, perfeccionista, como dice su nombre, reformador, puede ser buen profesor, puede ser buen juez, a veces mucho más riguroso con él mismo como juez. El número 2 es el servicial, el ayudador.
el que está dispuesto a quitarse la camiseta y dárselo a otro, y de repente por ahí le falla un poquito atenderse a sí mismo, porque todos necesitamos ayuda, nada más que el 2 cree que solamente está para ayudar a otro, ¿no? El número 3 es el exitoso, y está muy de moda en nuestra sociedad actual, porque yo soy el ganador, estos son mis logros, por favor todo el mundo reconózcame, miren mi trayectoria empresarial, mi trayectoria ejecutiva, mi trayectoria dentro de la empresa. El número 4 es el especial, es el sensible, el artista, el que se siente muchas veces diferente, pero que tiene esa capacidad estética que ayuda mucho en campos como el arte. El número 5 es el observador, que llevada su observación a la sabiduría puede ser muy bueno, pero de repente le pega que desconecta mucho sus emociones con su cerebro, con una cabezota que tiene el 5 como observador. El número 6 es el conservador, el solidario, el Robin Hood del eneagrama, el defensor de los que no se pueden defender, y es el que organiza a otros para que se defiendan en grupo. El número 7 es el entusiasta, el divertido, el amiguero, el fiestero, el que tiene un montón de gente, ¿no?, alrededor. El problema es que, de repente, por estar picoteando todo por encimita, se le olvida profundizar. El número 8 es el líder, el poderoso, el que tiene un carácter muy fuerte porque de chiquito tuvo que compensar un problema que había en su entorno y tuvo que luchar como un verdadero guerrero para abrirse camino en la vida. Y el número 9 es el pacifista, el que fue muy feliz en su infancia, fíjate nada más este caso, y como tiene una muy buena sensación de papá y mamá en su infancia, pues decidió que él se podía quedar sin cortar el cordón umbilical por toda la vida y tirarse a la hamaca. Entonces, pues simplemente me la paso pues picado un poquito de pereza, y sobre todo la pereza más difícil de manejar, que es la pereza de hacerse cargo de sí mismo. Estos son los 9 enetipos. Ok, y entonces de lo que tú estabas diciendo de los pecados capitales, cada uno querría decir que va a resolver un conflicto en particular. Te regresamos. Platicando del eneagrama. Fíjate que esta herramienta, como lo estaba comentando Carlos, pues es muy antigua y viene de un señor que es Gurdjieff, que es una persona bastante importante, sobre todo en el aspecto espiritual, ha aportado muchísimas cosas y a veces no es tan fácil entenderlo. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de buscar una forma de relacionarnos con los demás o una forma de relacionarme conmigo mismo, el eneagrama es una herramienta muy viable, es una herramienta muy al alcance de todos de alguna manera, en el sentido de que, bueno, ya existe muchísima información, porque ha sido una información que ha ido cambiando hasta por país y por épocas y todo. Chile, Estados Unidos, todos han de alguna manera desarrollado este eneagrama, y lo que queremos el día de hoy es que tú te lleves como una idea de cómo puedes usar ese eneagrama, porque Exacto. A lo mejor ya has tenido el contacto con el eneagrama antes, varias personas, para alguien es nuevo. Entonces, ¿cómo lo podemos usar? Entonces, ¿qué te parece si tomamos un ejemplo, el que tú quieras, porque yo soy golosa y yo quisiera el número que yo soy? Entonces, pero les vas a dar pistas a tu auditorio de qué número eres y ya todo el mundo va a saber. Ya todo el mundo va a saber, lo cual no tiene que ser malo. No, definitivamente no. Pero ¿qué te parece entonces, para compartirlos con todos, si nos vamos un poquito en orden y ahondamos en el primero? En el número 1. ¿Me dejas platicar precisamente la historia de cómo llegó el eneagrama a Occidente? Porque resulta que, entre comillas, se perdió el eneagrama por miles de años. No hubo tal pérdida. Finalmente, insisto, influyó en el pensamiento religioso en el que muchos estamos metidos, por ejemplo, el cristianismo. Decíamos con esto, con lo que tú preguntas, los siguientes pecados capitales y cuál es su relación con cada enetipo. Hay una rama, cuando pensamos en islamismo, cuando pensamos en los musulmanes, por culpa del cine y de la política en estos momentos pensamos en terroristas árabes, cuando en el fondo quien ha leído el islamismo sabe que hay muchísimas cosas muy profundas en las que además estamos emparentados con los islamitas. Uh-huh. Entonces habría que quitarse ese estereotipo, esa etiqueta de lo que son los islamitas. Dentro del islamismo hay una rama que es la parte mística del islam, que son los sufis. Hay mucha poesía muy profunda, muy espiritual de los sufis a la mano de todo mundo. Uno de ellos a lo mejor pudiera ser el que heredó algo de esto, Jalil Gibran, que ha escrito bastantes libros que sobre todo en mi época de juventud estuvieron muy de moda. Finalmente Gurdjieff es un cuate que va precisamente a la frontera entre Pakistán y la India y se trae de esos lugares esta herramienta occidente. Y hay una persona de América, particularmente Óscar Ichazo, que luego se la pasa a Claudio Naranjo, 2 sudamericanos, uno boliviano, otro chileno, y ellos se encargan, resulta que Claudio Naranjo es un psiquiatra, y le checa perfecto
lo que le trae Oscar Ichazo y lo que le enseña a un psiquiatra que ya era una persona perfectamente consumada en su campo. Cuando esto se lleva a los Estados Unidos y le aplican los norteamericanos algo maravilloso que es la herramienta de la estadística, empiezan a darse cuenta que hasta estadísticamente todo el mundo empieza a ver que esto sí funciona. En el mundo moderno, pero esto se trajo, insisto, de hace miles de años. Lo que tú me preguntabas, Luis, es importante. Mira, el número 1, que es el reformador, tiene que trabajar básicamente con su ira. El problema de la ira, contra lo que podría pensar mucha gente, que es una persona que puede ser agresivo contra los demás, su coraje, su ira, la enfoca prácticamente contra él mismo. Chin, no me están saliendo las cosas lo bien que yo quería que salieran. Chin, yo estoy seguro que podría ser el mundo mejor, pero no se puede con toda esta gente alrededor. Chin, esta persona está pasando por encima de este reglamento. Todo el tiempo tiene que trabajar en su centro emocional del cuerpo, sobre todo las tripas, el número 1, porque todo el tiempo se topa con que las reglas, los fundamentos, muchos reglamentos, la gente se los pasa por encima, sobre todo en un país como México, ¿no? El número 2 tiene que trabajar básicamente con la soberbia, pero una soberbia entendida no como presunción de yo soy mejor que tú no estás a mi altura. Si te metes a fondo en lo que es la soberbia, se darán cuenta los números 2, que son los ayudadores, la gente que en su soberbia cae en el punto de yo estoy para ayudarte a ti, ¿eh? Oye, pero también tú atiéndete, ¿no? Tú también necesitas. No, yo no necesito. Yo estoy para ayudar a todos. Yo soy la supermamá. Esto es típico de la mamá abnegada en México. Okay. Unos unos compañeros tenían una mamá que le decían la campana porque la señora todo el tiempo decía, estoy tan cansada y estoy tan harta y estoy tan. Este es el prototipo de la persona 2 que no reconoce y luego somatiza. Es en el eneagrama quien más enfermedades tiene por no reconocer sus problemas emocionales, por su soberbia, insisto, ¿no? 3. Cuando hablamos del número 3, del exitoso, aquí hay uno de los pecados capitales que el catolicismo no menciona más que de manera indirecta, que es la falta de autenticidad, y esto se traduce dentro del eneagrama en falsedad o en vanidad. Es una persona que, por verse exitoso y por parecer ante todos exitoso, se pone muchas máscaras. Llega un momento en que tiene tantas máscaras para aparecer frente a los demás que él mismo se pierde en su bosque de máscaras y al final de cuentas él ni siquiera sabe quién es o con qué relación a nivel de su espíritu, de su alma, puede establecer. El número 4, que es el especial, el artista, vayamos a un análisis que se hizo precisamente de estos expertos, de Michael Jackson, pues, sin hablar de un artista de esos niveles, pero gente que tiene una sensación de ¿por qué soy tan diferente, ¿Por qué yo siento tan diferente a todos los demás? ¿Por qué yo tengo esta sensibilidad? ¿Por qué siento que sí, porque yo siento que todo me lastima en la vida? Es el especial, el número 4, y tiene un problema de envidia en este sentido. ¿Por qué a todos los demás tienen problemas menos fuertes que el mío? Porque yo soy un marciano en la Tierra con estas cosas, ¿no? Y este es su problema esencial, en el número 4, la envidia. En el número 5, el problema es la avaricia, pero no una avaricia como nos han enseñado que tiene que ver solamente con dinero. Es más, yo te diría que hay muchos 5 que no tienen dinero, pero es una falta de entrega porque se desconectó de sus emociones desde chiquito y decidió resolver sus problemas todos con la cabeza. Nada más que el eneagrama te enseña que el resorte más importante en tu vida son tus resortes emocionales. Por mucho que el ego, este es el punto con el que trabaja el eneagrama, te esté diciendo que tú tienes una cabezota del tamaño del mundo y que todo lo puedes entender. Su temor básico es ser incompetente, y aquí tenemos a los verdaderos especialistas en el 5, que de veras saben muchísimo sobre un tema. Su problema es que no lo quieren compartir. O creen que no es suficiente lo que saben. Por un lado, o sea, oye, danos una conferencia sobre tu especialidad. No, están saliendo cosas nuevas y no me atrevería. Eres una autoridad en el tema y cómo que no me vas a dar una conferencia sobre el tema. Pero el problema de avaricia es no compartir con amigos, no compartir tiempo, no compartir conocimientos y refugiarse en una cueva intelectual y cortar relación con un montón de gentes porque no quiero compartir. El número 6, que es otro de los pecados que no toma en cuenta la teología y la doctrina católica, es el problema de cobardía. Hay una diferencia, déjame regresar al número 3, hay una diferencia entre decir una mentira y vivir en la mentira. Todos decimos mentiras de vez en cuando, hasta mentiras piadosas. El 3 tiene un problema de que se ha creído sus propias mentiras.
El 6, que tiene un problema de cobardía, no es que el miedo sea malo. Tú sientes miedo, Luisa, yo siento miedo. Claro. El problema del 6 es que no sale fácilmente de sus problemas de miedo y todo el tiempo tiene que luchar contra la cobardía. La cobardía es un pecado capital, según el Eneagrama, porque al final de cuentas todos, hasta Cristo, sintió miedo en Getsemaní. Llega un momento que le dice, Padre, si puedes quitarme este cáliz de mi boca, pero bueno, que se haga tu voluntad. Y se hizo la voluntad del Padre y fue que Él pasara por la pasión que todos conocemos, cuando Él sabía perfectamente a lo que se enfrentaba, ¿no? El problema del número 7 es la gula. Y gula otra vez en la doctrina católica, y a veces no nos metemos a fondo a nuestra propia doctrina, pues pensamos en comida. Pero gula es llenarse de mucho, más, muchos amigos, mucha comida, sí, también puede ser comida, muchas cosas, muchas actividades, muchas fiestas. Todo lo que no me tenga que confrontar conmigo mismo, porque tengo mucho temor a que me pueda doler dentro de mí. El número 8 tiene un problema de lujuria, y otra vez, Luisa, piensas en lujuria, lo primero que te dice la doctrina, el catecismo del Padre Ripalda es sexo. Puede ser sexo, pero el punto es cosas fuertes, como puede ser el sexo, intensas, que me saquen de mi problema de insensibilidad voluntaria que yo me he creado, porque el 8 ve la vida como una batalla, como una lucha, como una pelea, no ve rivales y competidores, ve enemigos. Y como se tiene que estar peleando contra el mundo constantemente, no se puede dar el lujo de sentir, porque si sientes tus heridas ya perdiste. Cuando realmente necesitas sentir, y todos necesitamos sentir, necesita cosas muy fuertes y muy intensas. Que sería también que, por ejemplo, aparte de sexo, que alcohol... Podrían ser vicios muy fuertes, podría ser violencia desencadenada y cosas violentas muy fuertes. Hay gente que puede ser violenta en un rato y de repente grita y manotea y tira cosas y se acabó, pero estas personas son las que podían llevar a todo un país a una guerra. O sea, como que adictos a este tipo de acciones o actividades. Más que adictos, necesariamente necesitamos todos sentir, y en el momento que ellos necesitan sentir, necesitan cosas muy fuertes y muy intensas. Y el número 9, por último, tiene un problema de pereza, y no es solo la pereza física, que pudiera ser también en el 9 la pereza física. Es una pereza de falta de hacerse cargo de sí mismo. Mejor que venga mi papá o mi mamá o alguien alrededor. Es la paz ante todo, no conflictos. Y bueno, la vida está llena de conflictos que tienes que afrontar. Y si no los resuelves, pues te quedas adormilado, rezagado, como le suele suceder muy frecuentemente al 9. Ok, pues muy interesante. Yo creo que con esta información que nos está dando Carlos de los 9 eneatipos, lo que tú puedes ser es como dándote la idea de a qué eneatipo perteneces. O sea, sí, definitivamente, claro, pues vas viendo sí, me checa o no. A ver, tenemos a Guadalupe Suárez. Ella hace una pregunta que no creo que se pueda contestar, pero vamos viendo. Dice, un consejo para una persona que está sufriendo acoso laboral, le están aplicando la ley del hielo como bullying. Yo creo que aquí lo que podríamos hacer es identificar, abordando el tema del programa, que es eneatipos o el eneagrama, tendrías que identificar el tipo al que perteneces para poder resolver esos conflictos a los cuales te estás enfrentando, porque el eneagrama, en este caso, no sé, Carlos, si lo pudiera resolver y cómo. Le ayudaría a esta persona, Guadalupe, a manejarlo, si es su caso. Digo, no me queda claro si es su caso, está comentando de alguien que está sufriendo este tipo de... Ok, bueno, para quien esté sufriendo esto, el conocer su enetipo le daría, por ejemplo, la oportunidad de estar muy integrado consigo mismo y manejar mejor el conflicto. No sabemos si está recibiendo la ley del hielo, digo, no nos podemos meter, como tú dices, no es el tema del programa, de forma justa o injusta. A lo mejor de forma justa porque ella se lo ganó, no lo sé, pero también puede ser de forma injusta porque es una persona, por ejemplo, que no se está abriendo a flojear o a ser corrupto en su trabajo y eso le está acarreando problemas con sus compañeros. Déjame imaginarme, perdón por lo que voy a decir, pero alguna de esas raras oficinas de gobierno donde de repente... ¿Y aquí no existen? No, bueno, en México no, pero en otros países me he enterado que si trabajas mucho y le echas ganas, puedes tener problemas con tus compañeros. Claro, entonces, bueno, aquí ese es el problema de que a veces el no tener información, y yo por eso me abstengo mucho de dar una opinión muy directa al respecto, porque falta muchísima información, o sea, todo lo que tú estás diciendo, más aparte un montón de actitudes, mensajes y todo lo demás. Lo importante es lo que está diciendo Carlos, Guadalupe.
El conocernos, cuando tú te empiezas a conocer cada vez más, tú te vas dando cuenta de dónde están tus debilidades, dónde están tus fortalezas, y creo que por ese lado va esta herramienta. O sea, te ayuda a fortalecerte en donde eres fuerte, a que seas más fuerte, y de alguna manera empezar a lidiar con tus debilidades. Margarita Hernández, saludos a Isabel, invitado, muchas gracias. Socorro López se está reportando también con nosotros. Déjenme les digo, continuamos en Resuelve. Leí el libro del padre Ernesto Martínez, es jesuita, y habla del eneagrama y trae un test, y el puntaje que me da es 12 números, o cuáles, pues sí, ese es de Yanira, o sea, definitivamente parece ser que ese es tu eneatipo. Entonces, Carlos, a ver, ¿por qué no le platicas un poquito, por ejemplo, a los eneatipo número 2, qué características tienen? Bueno, antes que nada, reconocer que yo tomé un curso precisamente con Ernesto Martínez en el ITESO. Hay que decir, creo que es importante el dato, porque luego nos empiezan a ver así como bichos raros, yo que soy católico, y de repente sí hay corrientes dentro del catolicismo. Digo, si alguien se mete a internet se va a encontrar con que algunos han hablado sacerdotes contra el eneagrama. Los jesuitas, por cierto, son los que más se han dedicado a difundir el eneagrama en Occidente. De hecho, Don Richard Rizzo, uno de los autores más profundos y más conocidos de eneagrama, fue jesuita. Y Ernesto Martínez, bueno, pues yo tomé en el ITESO directamente mi primer taller sobre eneagrama. Nada más para poner sobre la mesa que la fuente en la que ella se está basando es totalmente confiable, ¿no? El número 2 es una persona que de chiquito tuvo una ambivalencia en el factor padre que lo marcó, y esto le dio un poquito de inseguridades. En el caso de esta persona que es número 2, habrá que decir que puedes tener ala 1 o ala 3, es decir... Ay, pero espérate tantito, ahorita no le revuelvas las alas, primero dale el eneatipo y luego le ponemos el ala, porque no hemos hablado de alas, y hay que explicar las alas también y para qué te sirven, ¿no? Exactamente, habíamos dicho que el 2 tiene básicamente un problema de soberbia. Entendida la soberbia, volvemos a insistir, como yo no necesito que me ayuden, yo soy el superlindo, la superlinda, que todo el tiempo me estoy acomidiendo a ayudar a los demás, nada más que llega un momento en que también te tienes que atender a ti mismo, ¿no? Hay una frase clave que le puede servir a esta persona, si me repites el nombre de la persona que nos... Deyanira. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Deyanira. Amarás a tu prójimo, sí, Deyanira, qué bueno que estés en el 2, pero también como a ti mismo, dice Cristo. Y esto se le olvida, la segunda parte se le olvida al 2. Y la soberbia es en el sentido de, a mí no me ayuden, yo no necesito que me ayuden, yo no tengo necesidades. No es cierto, todos tenemos necesidades. El problema es que menosprecia, hace a un lado sus necesidades, el número 2, y ojo, Deyanira, que el 2 es el que más somatiza sus problemas emocionales de todo el eneagrama. Es decir, si no resuelves tus procesos, terminas enfermándote físicamente de cosas, porque precisamente no estás atendiéndote, ¿no? Habrá que decir que hay muchísimos ejemplos, porque culturalmente se incentiva, se premia, se anima a personas con eneatipo 2 en la cultura mexicana. Hay todas las telenovelas y películas mexicanas que te puedas imaginar, que apoyan a esta madre abnegada que se sacrificó por sus hijos. Ok, entonces podríamos decir que en el fondo lo que un número 2 busca es sentirse amado. Ese es su deseo más profundo, porque digo, este servicio y este sacrificarme y este darle gusto a todos los demás, pues digo, es por algo. ¿Cuál es el beneficio de hacer todo esto? Es un sacrificio que, como tú dices, sí es ser amado, pero más importante, dependiendo de la orientación del ala, que vamos a hablar más adelante, puede ser o por el reconocimiento, no hombre, es que fulanita es tan abnegada que todo el tiempo está dispuesta a ayudarte. 2, necesita tener muchas relaciones, el número 2, necesita ayudar a mucha gente a comedirse, porque necesita estar constantemente fuera de sí mismo, cuando está desintegrado, ayudando a los demás, porque en el fondo lo que no quiere es afrontar sus propios procesos. Aquí hay un problema de falta de interiorización del 2. Es decir, yo estoy volcado hacia afuera ayudando a los demás, no tengo tiempo, por favor, Luisa, de atenderme a mí mismo, ve lo ocupado que estoy. El típico ejemplo, y ojo con la manera en que se integró
y la forma en que terminó su vida de manera, me parece, muy positiva, es obviamente la Madre Teresa de Calcuta, es el ejemplo típico que damos en esto. Ok, muy bien. Entonces, ahorita vemos lo de las alas, si te parece, vamos acabando esta pregunta. Bueno, Alejandro Barraza, y él también tiene una pregunta que creo que va a ser muy interesante para todos. Dice, ¿los mexicanos qué eneatipos seríamos como pueblo cultura? Muchísimas gracias, Alejandro, por llamar. Alejandro hace una pregunta que nos da lugar precisamente en nuestros talleres a jugar de manera caricaturizada o estereotipada con lo que pensamos de un país como cultura, por ejemplo, los alemanes, los japoneses, los franceses. Los mexicanos, ¿qué somos? Básicamente andamos rondando de manera caricaturizada y estereotipada 3 eneatipos. La madre abnegada del número 2 de Yanira que estábamos comentando, esa es típica en los mexicanos. A veces no atiendes es candil de la calle, obscuridad de su casa, en el sentido de su persona, no que no atienda a su familia, al revés. Tu religión de Yanira católica, si eres cristiana, católica, lo que seas, te dice, ayuda a los demás, eso no tiene nada de malo. Pero ojo, repito, Cristo dice, como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo eneatipo, que es muy abundante en México, y no me dejará mentir nuestro auditorio, es el número 7. Es el amiguero, el fiestero, el pachanguero, el que anda todo el tiempo de ajonjolí de todos los moles, y no aterriza, no baja las cosas, no profundiza, no se compromete, y sobre todo al 7 le repugna el trabajo rutinario. Y hay una parte de tu vida, hasta lavar trastes y tender tu cama, que es rutinario y lo tienes que hacer y además puedes hasta disfrutarlo. El problema del número 7 es que está tan metido en la pachanga porque tiene un terror profundo con afrontar sus propios procesos que pudieron haber sido muy dolorosos porque tienen que ver con un factor madre en su infancia. Y esto puede hacer que en su momento esté tratando de compensar lo que tú decías. Como no sentí plenamente el amor de mi mamá, consciente o inconscientemente, podemos tener conciencia o no de que esto pasó en nuestra infancia, en el fondo estoy buscando cómo compensarlo y salirme de profundizar en esto porque duele. Y como tengo una aberración, una fobia al dolor, este es el caso del 7, pues me la paso en nuestro medio. ¿Sabes qué? Voy a compensar lo que sé que me dolió tuyo, mamá, con festejarte muchísimo el Día de la Madre, cuando en el fondo tengo muchísimo dolor. Y el tercer enetipo que abunda en nuestro medio, pues es el número 9. Digo, no vayamos más lejos, simplemente la caricatura tan lastimosa que tienen algunos países del mexicano es el que está bajo el maguey, con su sombrero, y pues reposando, ¿verdad?, ahí en la mitad del desierto. O sea que así estaríamos de alguna manera representados en los eneatipos como pueblo. Exactamente. Cultura. Muy bien. Alicia, Josefina y Carmen González, felicidades por el programa, está muy interesante, saludos, muchas gracias. Gracias. Gabriela Rodríguez, está interesante el programa, gracias. Adriana Sotomayor, felicidades por el buen tema. Adriana González, María Concepción García nos manda felicitar, muchas gracias. Y de Yanira ya se nos picó, quiere saber más, dice, el resultado que me da en el eneagrama me da el puntaje 2. Números, y sé que que le dan 2 números y que se debe de dar un número. Está bien que tenga 2 eneatipos, y dónde puede ampliarme más de la información, me quedaron dudas. Sí, yo te recomiendo, Deyanira, que googlees, que te metas a Google y le pongas eneagrama y tengas mucho cuidado. Ya hay muchísimos charlatanes y acomedidos que claro que quieren aprender la herramienta y sabes que sí te vas por este lado y demás. Si te metes dentro de Google y buscas Don, como suena Don, Richard como Ricardo en inglés, Rizzo con S, no con Z, Rizzo, y buscas lo que él te puede ayudar, te puede aportar muchas herramientas. De hecho, Ernesto Martínez, el jesuita del que estamos hablando, está basado básicamente en su ex colega, ya no está en la orden jesuita Rizzo, pero te puede ayudar muchísimo. Yo creo que ahí puedes encontrar muchísima información y te puede servir para que determines un eneatipo de Yanira. No hay 2 eneatipos, no traes 2. Ahora sí, las alas, ¿no? Exacto. Vamos viendo cuáles Nada más alas. para terminar de explicar, Okay. Te puede salir en el test de Yanira que tú resolviste altas otras 2, casi siempre papá o mamá andan en las alas muy altas. Definitivamente tú eres un solo eneatipo y puedes tener una presencia muy fuerte en tu personalidad y por eso se marca en otras barras que te sale la evaluación en el eneagrama, pero finalmente eres uno solo. Las alas que se pueden tener en su momento es una más fuerte que la otra, dependiendo los números vecinos que tengas. Por favor, pon en un círculo estos 9 números y te vas a encontrar con que, repartidos de manera proporcional,
te vas a encontrar con que tu número de eneagrama solo tiene 2 posibilidades de alas, los vecinos. Por ejemplo, el del 1 tendrá posibilidad de tener ala 9, que es el último que estaría en el círculo, o ala 2. El que esté, por ejemplo, en el número 5 tendría o ala 4 o ala 6. No es que no tengas la otra ala, tú conoces el enetipo vecino. Al final de cuentas, lo que tienes muy marcado y sí se diferencia un enetipo según su ala es precisamente por la inclinación que tenga. Puedes tener una persona número 1 en enetipo con ala 2 y será una persona combativa socialmente, serán maestros, serán profesores, pero que anden en la lucha social. Y el 1 con ala 9 será muy perfeccionista si quieres, pero muy pacífico y no tan mezclado entre la gente, y los dos son eneatipo 1. Entonces aquí lo importante sería que tomara su libro y que viera de los 2 eneatipos, de los 2 números que ella tiene, que viera las alas. O sea, ¿qué número tiene? Por ejemplo, si tienes el 2, ¿qué número o qué características tienes en el 1? ¿Qué características en el 3? O si eres 5, ¿qué características tienes en el 4 y en el 6? Y veas cuál coincide más y así podrías decidir cuál sería tu eneatipo definitivo, ¿correcto? Aterrizándole a Deyanira, exactamente. Si es y 2, a todos los que ya conozcan el eneatipo, porque a veces no saben manejar las alas para aquellos que ya las conozcan, exactamente. ¿no? Hay mucha información de esto, pero si Deyanira, por ejemplo, es 2, puede tener ala 1 y será más perfeccionista, le gustará ayudar a la gente, pero tendrá más estructuras, será más correctora, puede ser maestra, puede atender un kinder, una primaria, lo que sea, y tendrá una actitud de mucha ayuda al prójimo, pero como más rígido, como más estricto, más apegado a normas. 2 con ala 3, que es otra posibilidad que puede tener Deyanira, es más hacia lo social y necesita más el reconocimiento. Lo podemos diferenciar así. Si Deyanira es 2 con ala 1 es porque hace algo, ayuda a alguien y calladita dice, me siento satisfecha porque lo hice bien. Si Deyanira ayuda a alguien y es ala 2 con ala 3, necesitará que se lo reconozcan los demás y que sea más público. Esa sería la diferencia. Ok. Si bien es cierto que es para tu crecimiento personal, te va a estar pudiendo ayudar de alguna manera para que tú te relaciones mejor con tu familia. ¿Por qué? Porque te da herramientas para comprender cómo es la otra persona. O sea, entonces ya no es nada más de que, pues es que me ve feo, me trata mal, me habla duro, es un perfeccionista, es un obsesivo, cualquier otra cosa, sino que empieces a entender que la otra persona en esa parte esencial, interna, pues viene marcado, por decir de alguna manera, o marcada de alguna forma, y entonces empiezas a convivir más con esa persona de mejor manera, tratando de no cambiarla, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. Janet Dergal, muchísimas gracias, Janet, por llamar. Felicidades por el programa. David Aparicio Ávila, creo que lo que acabo de comentar te ayuda un poco. Felicidades por el programa, gracias. ¿Qué consecuencias atrae uno cuando se preocupa más por el prójimo? Otra vez la pregunta es un poquito ambigua, o sea, que si nunca te preocupas por el prójimo, yo creo que es muy sano que te empieces a preocupar por un prójimo. O sea, no podemos ir por la vida pensando que estamos solos y que estamos aislados. Se llama egoísmo, claro. Exactamente, entonces no podemos estar nada más así, yo primero y yo después. Entonces hay un nivel donde sí es sano. Habría que ver si tú ya lo estás practicando y entonces si te estás sacrificando o estás haciendo cosas que no quieres hacer, es el momento de revisar por qué las estoy haciendo, porque no estoy a gusto. Entonces esta respuesta pues es tratando de darte una pequeña orientación, porque todo dependerá del grado y a lo que te estés refiriendo, pero de todas formas muchísimas gracias por llamar. Carlos, vamos a seguirle porque el tiempo se nos va y yo creo que todavía hay muchas cosas que podemos platicar. Entonces, ¿de qué manera podríamos empezar a entender cómo funciona esto del eneatipo? O sea, ¿qué ejemplo nos podrías poner para poder entender más el eneagrama y su función? Claro, mira, la gráfica, imaginemos por favor todo mundo, la que utilizamos en nuestros talleres y es la que más nos ayuda, por favor todo mundo imagine en este momento un carruaje típicamente del siglo XVI, XVII europeo, con su cochero en la parte de arriba, dentro del carruaje una persona, que es la dueña, por cierto, de este carruaje y de los servicios del cochero, y 6 o 4 caballos. Bueno, imagínate que los caballos son tus sueños, tus impulsos, tus miedos, tus culpas, tus ganas, tus energía, todo lo que impulsa y te mueve en la vida. ¿Tiene algo de malo los caballos? Bueno, todos necesitamos movernos y ser impulsados en la vida. 2, el cochero es tu ego, tu identidad, tu personalidad, que no eres tú, y tus servicios están contratados por parte de él. Y por último, el cochero, el dueño de todo el carruaje es tu verdadera esencia. ¿Quién está dirigiendo tu vida? Los caballos por su cuenta. Hay gente que su vida lo están dirigiendo los caballos y les vale.
¿El ego o el cochero toma decisiones por sí mismo porque está dormido o está golpeado el dueño de todo el carruaje? Ok, entonces, bueno, los quedamos con esta reflexión. Me despido. Muchísimas gracias.